¿Se te hace difícil cocinar en el desayuno? Eso es hasta hoy. Vamos a hacer una avena horneada, que es el desayuno más fácil y delicioso que vas a probar. Vamos a hacerla de banana, de fresa en la licuadora y sin licuadora. Con pocos ingredientes, sin azúcar, sin huevo. Súper fácil. La puedes hacer en el horno y también la puedes hacer en el microondas. Y hasta en el air fryer. Fresas con crema y chocolatosa para que te reconcilies con la avena. Suscríbete que vamos a hacerla ahora mismo. La primera receta que te voy a enseñar solamente vamos a usar 7 ingredientes. No necesitas licuadora, vamos a utilizar media banana así nivel bótame negrita, un cuarto de taza de leche, 50 gramos de yogur griego, 50 gramos de harina de avena, 5 gramos de polvo de hornear y una cucharadita de vainilla y unos chips de chocolate negro al gusto. Lo primero que voy a hacer es convertir la banana en puré. Como no estoy utilizando licuadora, todo lo tengo que hacer aquí en este bol. Por supuesto, en la licuadora lo haces en medio minuto, pero quiero mostrarte porque sé que no todas tienen licuadora. Cuando ya pisaste bien la banana, vamos a agregar el yogur griego. Sí, con mi cucharita la pink. Está bonita, ¿no? Ahora vamos a comenzar a mezclar esto. Si no tienes yogur griego, tienes 2 opciones. Una, prepararla con la receta que te voy a dejar aquí en el link. Y 2, seguir viendo el video porque te voy a dar otra receta sin yogur. A continuación vamos a agregar la leche. También una pizquita de sal, el extracto de vainilla. Si te gusta con canela, también puedes agregar canela. Y el polvo de hornear. Y comenzamos a batir todo esto. Mezcla muy bien y si ves que está muy densa, puedes agregar un poquito más de leche. Ahora voy a agregar la harina de avena. Recuerda que si no tienes harina de avena, si no las tienes en hojuelas, simplemente las metes en la licuadora y las conviertes en harina. Y siempre que agregues las harinas, agrégala por parte. Vas mezclando y agregas la otra parte. Así hasta que tengas una mezcla bastante homogénea. Voy a terminar de mezclar acá con mi amiga la aprovechadora porque esto ya se puso un poco seco. Y aunque no es necesario porque te lo vas a comer directamente en el molde, engrásalo un poquito para que no se te pegue demasiado. Porque es inevitable, ella se va a pegar del molde. Coloca la mezcla en el molde que vas a utilizar o para el horno o para el microondas o para el air fryer. Es un molde súper pequeñito, individual, como un mug cake. Una vez que distribuyes bien la mezcla, vas a agregar los chocolates. Pero el secreto de esta avena horneada es que abras un huequito, ahí metes los chocolates y los cierras. Entonces cuando te la estás comiendo es como la gran sorpresa en el centro. Pero si eres como yo, que le gustan las sorpresas en todos lados, entonces agrégale los chips de chocolate también en el tope para decorar. Incluso también le puedes agregar alguna fruta. Listo, vamos con la segunda receta. En la licuadora vas a agregar hojuelas de avena, aquí no necesitas la harina. Media taza y también media taza de leche. Yo le agregué 5 gramos de cacao en polvo para darle un sabor diferente. También vamos a agregar una pizca de sal, 5 gramos de polvo de hornear. Si quieres, porque no es necesario, una cucharadita de endulzante. También una cucharadita de vainilla o canela y media banana. Como esta banana no está tan negrita, utilice el endulzante. Si la banana está negrita, déjala sin endulzante. Mezcla muy bien en la licuadora y fíjate como en menos de 2 minutos ya estamos colocando nuestra mezcla en el molde para hornear. Súper fácil. Ahora vamos con las sorpresitas. Le colocamos algunas cucharaditas de los chips de chocolates y las hundimos. Y agregamos otros más para decorar. También le voy a agregar 3 rebanadas de banana. A mí me encantan todos los postres con banana y me encanta ponerle la banana entera para que se hornee. Da un dulcito y un sabor extra. Y ya tengo mi receta lista, versión licuadora. Y ahora vamos a hacer la versión fresas con crema, que es lo máximo. Ahora te voy a dar un Lily Tips. Con un pitillo, que no sé si le dices pitillo, le vas a quitar la parte de adentro a las fresas de una manera súper fácil. ¿Lo sabías? Dime en los comentarios cómo le llamas a los pitillos. La mezcla que ves en la licuadora es exactamente la misma que te acabo de mostrar. La única diferencia es que a esta le vamos a agregar fresas y crema. La crema que voy a utilizar es exactamente el glaseado que te enseñé a hacer en el video pasado del bizcocho de limón.
Entonces, una vez que tengo la mezcla en el molde, le voy a agregar en el centro, la sorpresita es esta crema deliciosa que te enseñé a hacer. Le agregamos también fresita picadita en el centro, distribúyela bien para que tenga sabor por todos lados. Hundimos y tapamos con la mezcla nuestra sorpresita. Y luego decoramos con una fresa completa picada por la mitad. Listo, ahora sí vamos a cocinarlas. Si lo quieres hacer en el microondas, en 1 minuto está listo. Ella debe quedar suave y líquida. Y en el horno lo vas a precalentar a 180 grados centígrados, 375 grados Fahrenheit. Esta avena horneada se puede hacer de todos los sabores, así que si quieres que hagamos otro sabor, déjamelo en los comentarios y dime qué sabor te gustaría. Puede ser manzana, puede ser piña, puede ser mango. Por ejemplo, yo la hice de banana, pero imagínate hacerla de blueberries, de limón, de mango, de piña, de coco. ¿Cuál quieres? Déjamelo en los comentarios que lo hacemos. Después de 15 o 20 minutos, mira lo que salió del horno. Las avenas horneadas más deliciosas que vas a probar. Mira qué linda quedó la de fresa. Ahora quiero mostrarte cómo viene la sorpresita. La magia es que cuando metes la cucharita te sale todo ese centro delicioso de chips de chocolate negro que le metimos. Es maravilloso. Sin duda este desayuno va a ser feliz todo tu día. Y esto queda líquido, recuerda que es avena, lo que se hornea y queda durito es la tapita de arriba, pero lo de adentro todavía está muy húmedo y es lo delicioso de esta receta. Con la de fresas con crema la sorpresa es mayor porque mira esto, es crema líquida lo que queda en el centro y es para devorárselo. Es como si te comieras tu avena con yogur, pero aquí es avena de yogur. La textura de esta avena es maravillosa con los trocitos de fresas y no solamente la puedes hacer de fresas, sino también la puedes hacer del sabor que a ti te guste, de manzana, de mango, de lo que tú quieras. Y en el centro también le puedes colocar chocolate a esta versión. Pero no necesitas inventar mucho ni agregar más ingredientes a esto, así te va a fascinar. Desde que vi esta receta en TikTok que se hizo viral, dije, tengo que hacerla fresas con crema y es una de mis favoritas. Tienes que probarlas las dos. Lo que más amo de esta receta es este centro líquido. Ya no voy a seguir destrozándola y vamos a probarla. Vamos a probar esta avena horneada. Miren este volcán de chocolate. No sé si voy a poder hablar después de esto. Mega buena. Ahora sí se acabaron los días en los que no desayunabas porque no tenías tiempo. De ahora en adelante, avena horneada todas las mañanas con un sabor distinto. Y cuidado porque es adictiva. Si te gustó esta receta, déjame tus manitas arriba y suscríbete a mi canal. Comparte este video que me ayudaría muchísimo. Si quieres ayuda con tus menús de la semana para que sean saludables y súper ricos, busca ya mis libros en mi tienda, recetaslily.com/shop. Los vas a encontrar en impreso y también en formato digital. En formato digital los puedes descargar desde cualquier país. Cómpralos hoy mismo y disfruta que están en promoción si te llevas los 4. Gracias por ver este video y te invito a ver el de la semana pasada si no lo has visto. Bye, los quiero. ¿Cómo hace uno para no seguir comiendo? Ya llevo 3. Recuerda suscribirte a mi canal de Telegram, te voy a dejar el link aquí abajito. Gracias. Corran a hacer esto.